y será poco lo que seguirá el curso de neurología. Y con esto lo que les quiero decir, estudien neurología. Y si vamos al otro elemento de la práctica profesional, es decir, al elemento monetario, los neurólogos cobran más caro. Pero por eso, porque hay una sobredemanda y una poca oferta. Entonces el neurólogo, la gente lo dice así, es que cobra mucho. Si tiene que cobrar mucho, porque se aguantó 8 años de pregrado, se aguantó 1 o 2 años de internado, se aguantó 3 años de medicina interna o de pediatría y después se aguantó 3 años de neurología. Entonces está alrededor de casi 17 años. Entonces, yo nunca me meto en la parte económica porque eso requiere a mí. Cada quien con lo que piensa que vale su persona. Más, menos, hace excepción, no sé. Pero eso es, para mí, eso es mi vida. Si yo quiero cobrarle 0, pues si yo quiero cobrarle 80 dólares, cada quien valora lo que piensa, yo no se lo discuto a nadie. ¿Ok? Hecha esta disposición, entonces vamos a hablar y tal como le diría a los demás cursos que van a subir, lo que vamos a presentar aquí y lo que vamos a evaluar es como resulta del derecho, lo que ustedes ven. De ahí no puedo salir. Yo podría salir, pero no tengo ningún interés en salir de ahí, porque eso es lo que dice el programa. Ustedes deben. Es muy poco, pero ¿cuál es el problema si eso es el planificador académico de lo que deberíamos evaluar? Eso trae como consecuencia la necesidad de tener una referencia bibliográfica. Al final de la presentación están varias referencias que son, por decirle algo así como suaves, porque la neuropsicología, la neuroanatomía requiere una profundidad. Si yo le voy a dar un texto, para mí es un tratado, cual yo estudié hace 45 años, ¿saben? Que es de cálculo. Yo no lo voy a decir, sin embargo, se lo digo. Pero el cálculo es el tratado más de neuroanatomía, tanto neuroanatomía macro como neurobiología. Pero eso era el tiempo. Cuando yo estudié, nosotros veíamos neuroanatomía y neurohistología en un semestre. Yo no voy a pretender que lo que a mí me dieron en un semestre, es decir, 16 semanas en un semestre, ustedes lo que tienen son 6 horas, 4 horas, perdón. Tienen 2 horas de hoy y 2 horas de desarrollo y o sea, 4. ¿Qué les puedo decir de 4 lo que me dieron aquí en 16 semanas? No es la misma. Y eso igualmente arena, pretende hasta usarse de todas estas cosas sin comprender, y eso es lo malo, porque tratan de forzar, captar una serie de ideas, pero sin analizar, sin comprender. Y eso, y desafortunadamente, esto es lo que le pide el objetivo general. Esto es sacado de su programa académico. ¿Ok? Clasificación, correlación, morfofuncional. Más nada, eso es lo que le pide. Y tiene, como ustedes ven, 6 objetivos específicos que todavía nadie lo ha modificado, porque el objetivo 6 era una práctica para que ustedes vieran la práctica, y ni siquiera eso de la práctica la eliminaron. Entonces ustedes prácticamente
punto teórico. Y lo demás es las figuritas que van a ver en sus textos o en Google. Ahora, porque el objetivo del versículo 6 se refería a la práctica milenaria. Entonces, como ustedes ven, nosotros casi que, como decía un profesor amigo, estamos estudiando al ser humano como un reptil. Los reptiles no tienen sino actales, y con ellos no suelen, el tronco encefálico, lo que quiere decir. Entonces, prácticamente el cerebro, y los demás componentes, nivel. Eso es, desde mi punto de vista, es grave. Pero bueno, yo puedo atentar contra lo que se plantea. Y bueno, viene otro derivado, es que de esto hay que hacerle interesante. Usted va a estudiar y yo les voy a preguntar los 5 primeros objetivos. Eso es lo que yo he preguntado todo el día. No me he salido de verdad. ¿Ok? Claro, ustedes me conocen y yo no hago preguntas de respuestas de memoria. No. Porque si hago eso, entonces lo produce un robot. Y ya el robot ni siquiera hace eso, el robot analiza. Y un médico tiene que analizar. Y eso va a ser la vida todo el tiempo del médico. Lo importante de dar clase es que haga práctica médica. Siempre. Porque el que hace práctica médica sabe qué es lo que usted se va a encontrar. Y ya lo veremos aquí, qué es lo que usted se va a encontrar en relación a neurología. Esto es lo mismo que les acabo de mencionar. Esto es lo que está en su programa académico. O sea que no puede decir que no saben dónde estudiar. Ahí van a estudiar. Si ustedes desarrollan todo eso, como les dije, son 6, pero en realidad van a ver el versículo porque el 6 se refiere a la práctica de la todo lo que antecede son las razones por qué estudiar neuroanatomía. E inclusive, siempre coloco esto aquí, porque los mismos directivos de la Sociedad Venezolana de Neurología, ellos en los diversos encuentros que hay en relación a otras especialidades, ellos acuden a hacer estos llamados, diciéndoles que saben que esos congresos, seminarios de medicina interna, de pediatría o de medicina familiar, hay muchos médicos que todavía no han completado su formación en lo que se refiere a la especialidad de medicina y van, ellos acuden, pero necesitamos formación de neurólogos, porque los neurólogos se están acabando. Y los pocos que había un muchacho, que fue alumno nuestro, se llama Iván. Ese muchacho era excelente. Pero ese muchacho, a él le gustaba eso. De hecho, se fue de aquí para vivir. Y hizo un doctorado, en neurofisiología. Cuando regresa, evidentemente se encuentra con la realidad. Por eso aquí no hay laboratorio de fisiología. Fue a México, el laboratorio lo habían congelado. Y un día me recuerdo y le digo, ¿qué te pasa? No hay que hacer. Perdí 7 años en mi vida. Digo, lo perdí. Se puso a trabajar como médico general, siempre fue un excelente año. Y yo le decía, a ti lo que te queda como investigador es cómo está la casa clínica. A ti lo que te queda es pulir, porque tienes tú de base la neurología, porque domina la neurología
aquí, necesitas allá. Y se fue. Evidentemente, por la capacidad que tenía ese muchacho, se suma por un lado de él. Y era tan valioso que él, llegando aquí, aplicó a la Universidad Católica de Chile, que estaba montada en la universidad. Adivinen dónde estaba. Él es el director del laboratorio de neurofisiología de la Universidad Católica de Chile, orgullosamente. Pero para que ustedes vean cómo perder nosotros tantos y tantos recursos por no tener cómo emplearlos adecuadamente. ¿Qué se le puede decir al hermano? Que no se vaya. Ella tiene la gran satisfacción de trabajar en lo que a ella le gusta, y aparte de no gana como el presidente y aquí que gana salario. Y después se da una comidita. Esa es la triste realidad de la transformación que nos ha llevado. ¿Por qué hay que estudiar neuroanatomía o neurología? Porque en esta patología que está señalada ahí van a ser el momento que está la vida. Para que ustedes estén en las emergencias, se van a llegar a estos pacientes. Se van a llegar a un paciente convulsionado, se va a llegar a un paciente con déficit motor, se va a llegar a un paciente con déficit sensitivo. Es decir, los famosos enfermedades cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares. Eso es todo vivo. Y cada vez se ve más, en gente más joven. Antes no es un problema de viejos, no, ahora se ve más. Todas estas cosas y las enfermedades crónicas que también se ven, enfermedades de Parkinson, y las enfermedades neuropsiquiátricas, como las trastornos cognitivos del anciano o la enfermedad de Alzheimer, se ve todo cada uno de los días. Entonces, es importante que ustedes comprendan la neuroanatomía y la neurología, evidentemente la neurocienciología y la neurociencia, para que puedan abordar este tipo de pacientes. Porque lo primero que hacen antes, y son hechos reales, no los voy a inventar, llega al paciente, ¿qué le pasó antes de que no mueve el lado derecho? No lo examina. Venga, señora, haga una tomografía en la clínica. O sea, si lo manda, sin saber, si lo hace de hemorragia, si lo hace de qué, si lo hace de hemorragia. ¿Por qué es importante? Porque si una hemorragia del trabajo de ella, lo mata. ¿Ok? Y después, lo primero, entonces le trae la placa. Al traerle la placa, el familiar de la mujer tiene indignación. Entonces ahí mirando la placa le dice, y ve. Se los comento porque yo tenía que preguntar así. Y uno le dijo, mire, ahí estaban discutiendo que si era hemorrágico o era increíble. No es un médico de Dios ni nada. Y los familiares del paciente se dan cuenta. Señorita, ustedes, mire, esto que les estoy contando es vital. Es el ridículo que hacen. Inclusive uno de los familiares del paciente me cuenta del caso, le digo, quita eso porque lo vas a bajar. A un paciente que además se ve hemorragia que estaba poniendo una microorgánica, lo estaba limpiando. Y esos señores se llama malapraxis.
Si usted no sabe, el primer principio que existe aquí se llama primo, no, primero, no, hasta el principio quintocrático por encima de eso. Si tú no sabes, no te escuchas. Mejor quédate obligado y ahí nace tu mundo. Entonces, la formación del médico es un compromiso grande. Acá, luego de la pandemia, se hizo muy famoso la aparición del síndrome de Villanueva, tanto en niños como en jóvenes como en adultos, secundario a la infección también por el COVID. Todo eso lo estamos viendo. Como dicen por allá, ya estamos llegando al quinto año, cuando se van a ver las publicaciones. Porque si se ven publicaciones de esa materia, se van a ver a partir de el quinto año. Es decir, este año se arranca las verdaderas complicaciones, que ya nosotros las estamos viendo, sobre todo a nivel cardiovascular, a nuestra vivir en jóvenes, eso es muy frecuente ahora. Entonces, todo esto que usted ve aquí, como médico general, no como médico especialista, pero a ver, si usted ni siquiera tiene idea de lo que es eso, ¿cómo lo va a dar? La neuroanatomía sí tiene otra dificultad. Es que utiliza un lenguaje que parece un lenguaje sacado del espacio. Palabras como esa. ¿Ok? La prosopagnosia, la cataplesia o la esclerosis lateral son algunos de los ejemplos de palabras que aparecen cuando usted las escucha. ¿Qué tiene el paciente que tiene oportunidad de esas cosas? Y hay cientos de palabras que se utilizan en neuroanatomía. Y esas patologías no son raras. Por ejemplo, este ganado tiene prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Es la incapacidad de reconocer las caras de los individuos que tuvo de retirarse del agua, sino precisamente por eso. Yo creo que los problemas que tenía en su esposa, de la piel, se paraba y decía, piel tú, porque sufre de prosopagnosia. Es decir, prosopagnosia es conocimiento, falta de conocimiento y falta de reconocimiento. Este otro señor, muy famoso, un periodista muy acucioso catalán, sufre de cataplesia. ¿Qué es la cataplesia? La cataplesia es la pérdida de conocimiento ante estímulos vegetativos muy intensos. Resulta que este señor tiene una manera de comportarse muy sardónica, tiene unos chistes muy sardónicos, se ríe mucho. Y en una oportunidad que le está padre, le dio por reírse, y perdió la conciencia. Empezaron a estudiar, pero sufre de cataplesia, se tuvo que retirar. Ahora está volviendo porque lo están manejando desde ese punto de vista. Él sabe que si hace eso, lo va a volver. Y este señor, genio de la física moderna, sufrió una esclerosis lateral amiotrófica o abreviado ELA. Sin embargo, el señor era un genio hace 3 años. Stephen Hawking. Hay una película sobre él, comenzó a sufrirlo casi a los 21 años. Y luego terminó su estudio y su doctorado y sus propuestas, y fue uno de los comparados a Einstein. Tuvo 2 hijos. No es lo que tuvo, pero tuvo. Bien. Ustedes van a estudiar en fisiología, que es el 4 o 15, entonces 4 de mí, van a estudiar sobre esto, las ondas cerebrales, es decir, la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, la única manera de que ustedes entiendan
encefalografía y las manifestaciones de la encefalografía es que sepan neurofisiología, sepan qué neuronas pueden producir ondas beta, qué neuronas pueden producir ondas alfa, qué neuronas pueden producir teta y qué neuronas pueden producir ondas delta. Y como les dije, esto es el resumen de lo que hay que hacer en el examen neurológico. 12 puntos. Imagínense que llegan y le digan, vamos a empezar. Primero viene el nombre, donde nací, cuántos años tiene, suma de 1 más 2. Yo estoy explorando el cálculo, estoy explorando memoria reciente, estoy explorando memoria lejana, y yo la voy a hablar. Y después entro a lo que se llama el examen físico, que son todas estas funciones. Desde el punto de vista académico, lo que nosotros nos interesa es que ustedes dominen 2 áreas fundamentales en neurología: movimiento y sensibilidad. Esas 2 áreas existen evidentemente muchas más áreas neurológicas que explorar, pero lo básico para un médico general es saber todo lo relativo a la actividad motora y a la sensibilidad. ¿Okay? Entonces, lo primero es muy sencillo: vamos a clasificar el sistema nervioso desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso, todo eso, fija, todo lo que estoy viendo, todo eso va a estar ahí, y él te trae ahí. Claro, no se voy a dar esto regular. Yo no entiendo el egoísmo de lado, prefiero que la letra, copiando la vida. Entonces, el sistema nervioso central, el sistema nervioso lo vamos a ver desde el punto de vista anatómico en 2 grandes entidades: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, para que nos entiendan por qué, por el centro y la médula. ¿Por qué? Porque esas 2 grandes áreas que no son órganos, son áreas, son los coordinadores de todas las actividades que se llevan a cabo a través del sistema nervioso. A su vez, y eso quiero que lo tengan claro ustedes como médicos, estudiantes de medicina ya especialmente, ustedes tienen que hablar con propiedad, saber que el cerebro está constituido por cerebro y tronco encefálico, o área encefálica, como decían decir. Y el otro componente, evidentemente, es la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico, como se puede decir, todo lo que va fuera de las cajas, ¿sí? Fuera de la bóveda y fuera de la caja que constituye la columna vertebral. Por lo tanto, el primer elemento son los nervios periféricos. Todos esos nervios ustedes deben saber muy bien por la ¿verdad? Nervios en general son los nervios periféricos, que están constituidos a su vez por los pares craneales. Los pares craneales son aquellos 12 elementos que parten directamente del sistema nervioso. Desde el olfatorio hasta el hipocampo. 1 y 2 de los nervios rojos. Tienen que aprender eso. Tienen que saber. Y los nervios espinales, por aquí, todo el conjunto de raíces de nervios que se forman por la conjugación de la raíz temporal y la raíz dorsal, que emergen de la médula, que incluyen los nervios que se pueden agrupar en los famosos plexos cervicales y lumbo sacro. Los ganglios propios de pares craneales
cambios autonómicos y las terminaciones nerviosas. En realidad, ese término de terminación nerviosa no debería ser, porque son los receptores. Es el punto de partida de la sensorialidad. Krauss, Pacini, Meissner, todos esos son los receptores que ustedes han estudiado hasta ahora, que como lo veremos, son el punto de partida de la posibilidad de captar las diferentes tipos de sensibilidad. Vamos con el sistema nervioso central, porque en realidad el tema de hoy es el sistema nervioso central. Tal como les dije, estos son los elementos y ustedes lo van a ver ahí. Cerebro, cerebelo, La proyección está, si necesitas señalar algo. y el tallo encefálico. Acuérdense que el tallo encefálico sube, va a estar compuesto por tres elementos. Si vamos para que no se les olvide, el mesencéfalo, la protuberancia anular oculente, es un otro que tiene la neurona, que cada neurona tiene 1, 2 hasta 3 nombres, y algunos de ellos todavía se describen en términos originales, bien sea en latín o en griego. Y la médula oblonga, o también llamada bulbo raquídeo. Entonces, ahí tenemos la composición total del sistema nervioso central. De estos, lo que vamos a enfatizar mucho es médula espinal. ¿Okay? Una estructura que ustedes han visto desde micro 1. Y aún cuando veíamos biología utilizábamos la célula fundamental de esa estructura de la médula, que es la motoneurona del asma anterior. Eso es lo que vamos a enfatizar a partir de ahora. Repito que los componentes del sistema nervioso periférico son todos esos, pero ustedes lo deben tener bien claro cuáles son. Hay un detalle, jóvenes. Muchas veces, hasta en las preguntas que son sencillas, les hacemos y mezclan todo. Y después dicen, pero es que yo puse un componente del sistema periférico. Si me pone que el cerebelo es el sistema nervioso periférico, quiere decir que usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. ¿Okay? Las respuestas tienen que ser claras en el examen, porque van a ser concretas. Es que yo puse esto y si no me da medio puntito, la cuestión es darle medio puntito. La cuestión es que usted responda algo que es un conocimiento total. Aquí tienen, vean cómo de la médula sale una raíz y llega otra raíz, posterior y anterior. Se unen en la raíz posterior, como ustedes observan, hay una dilatación, que es la ubicación de las células ganglionares o ganglio raquídeo, que se unen para formar el nervio raquídeo, pero que a su vez se conjuga con componentes del sistema nervioso funcional, que vamos a hablar posteriormente, que son los cambios vegetativos. ¿Okay? Que van a conformar un sistema de plexos vegetativos, sobre todo a nivel de abdomen, pero que también lo podemos encontrar a nivel de tórax, porque en tórax vamos a encontrar, por ejemplo, el plexo cardíaco. El plexo cardíaco es la conjunción de las ramas del nervio vago que se conjugan con las ramas cervicotorácicas de la médula y que controlan el funcionamiento del corazón.
Y la mayor parte de los componentes llamados pares craneales se originan en lo que se denomina el tallo encefálico. Es fácil recordar. Acuérdense, el primer par craneal es el olfatorio. ¿Y ese donde nace? Nace en la mucosa olfatoria, nace aquí, a nivel del cornete superior, en esos 2 milímetros cuadrados que tenemos nosotros, de mucosa olfatoria, y luego sus prolongaciones perforan la lámina ligosa del etmoide y hacen conjunción en el bulbo olfatorio de cada lado para constituir el sistema rinencefálico. Este es el único. El 2 es el óptico. Donde empieza el óptico, nace en la célula ganglionaria de la retina. ¿Ok? En cada ojo, esas fibras se conjugan para formar el nervio óptico. ¿Ok? Y luego se dirige hacia la cintilla óptica y logra llegar sus proyecciones hacia la cisura calcarina ubicada en el área 17 de Broca. Es decir, ese es el área central de la visión, aquí atrás. ¿Por qué tiene que saber usted todo eso? Porque las personas van a consumir las cosas. Y usted va a decir, como eso no ha cambiado filogenéticamente, es decir, en el estado evolutivo, siempre va a estar ahí. Entonces usted dice, un paciente tiene, mire, que no estoy viendo bien. ¿Qué no ves bien? El lado externo de mi visión, es decir, la visión que se llama periférica. Ya usted, si se sabe la vía óptica, sabe dónde está la cosa. Así es simple. La mayor parte, como les dije, están aquí, porque le nombré el 1 y el 2. El resto de pares craneales, ¿dónde se ubican? En el tallo encefálico. Empezando 3 y 4, que están ubicados a nivel mesencefálico, en la lámina cuadrigémina del mesencéfalo. ¿Okay? Los 2 superiores corresponden a la visión y los 2 inferiores corresponden a la audición. Después vendría el quinto par. El quinto par tiene muchos componentes, porque tiene componentes motores y sensitivos, y el quinto par está a nivel de la protuberancia anular. El sexto par está en el límite protuberancia vulvar. El séptimo par está también al lado medial de ese séptimo. El octavo par van a ser en la parte posterior del cuarto ventrículo con la conjunción de los elementos vestíbulo coclear. El noveno parte de la parte media. El décimo es en el ala gris de la pared posterior del cuarto ventrículo. El 11 nace más abajo, cerca de los surcos preolivarios, y el 12 nace en el límite bulbo medular. Ahí tienen todos los pares craneales que ustedes deben saber. ¿Y por qué los deben saber? Porque ustedes deben saber la ubicación. Porque si un paciente les dice, es que no tengo sensibilidad aquí, me doy y no tengo sensibilidad. ¿Quién inerva, quién dará, quién recibe la sensibilidad? El quinto par. Entonces, ¿usted qué se tiene? Usted tiene que pensar en un nervio que hace un viaje bien largo de aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí puede pasar mucho tiempo. Entonces, por eso les llamo la atención que deben saber. Y aquí tiene la distribución de los nervios espinales. Y para terminar, los elementos que ahí dicen las terminales, pero en realidad serían los iniciales de la recepción sensitiva. Son todos los receptores que ustedes han visto entonces. Ahora, desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en un sistema somático. Soma significa cuerpo. Y un sistema autónomo o vegetativo. Aquí es importante, porque muchas veces creo que se producen confusiones en relación a las dos clasificaciones. Resulta que los elementos funcionales
incluyen elementos morfológicos y los mezclan. Eso es lo que vamos a ver, que hay una mezcla de elementos morfológicos y algunas veces las personas dicen, "Lo está mezclando", sí, porque estamos hablando desde el punto de vista funcional. Entonces, todo lo que sea relativo al cuerpo, al soma, se va a llamar sistema nervioso somático. Todo lo que sea autonómico, es decir, que no dependa de la voluntad del hombre, del ser humano, se denomina autónomo o vegetativo, que a su vez tiene dos componentes, simpático y parasimpático. El somático tiene como componentes específicos ciertas áreas del cerebro, es decir, lo que controla los movimientos voluntarios. ¿Ok? ¿Cuáles son? Son específicamente estas tres áreas que les he señalado ahí, que son parte de la clasificación de Brockman, que es el área 4 o circunvolución precentral o circunvolución parietal frontal ascendente. El área 8, que comprende las circunvoluciones frontales superiores y que es el área central del movimiento. Y el área 6, que es muy importante, que es el área motora. Entonces, usted simplemente dice, cuando veamos la conformación de algunos fascículos, verán que por lo menos el fascículo del movimiento, es decir, el fascículo córtico espinal, tiene un componente que inicia de un lado y termina del otro. Entonces, si usted hace una correlación, un individuo le llega, miren, no puedo mover el brazo, no puedo mover mi pierna derecha, ¿dónde va a estar la lesión? En el lado izquierdo. ¿Dónde? En una de estas áreas. ¿Y quiénes irrigan esas áreas? Bueno, ahí viene la confusión de la vasculatura. O bien es la cerebral media o es la cerebral anterior o es la comunicante anterior. ¿Okay? Pero si ustedes se fijan, son áreas muy, pero muy específicas y en la evolución del hombre no ha cambiado. Por lo tanto, usted puede seguir haciendo su diagnóstico tranquilamente. Otro componente del sistema nervioso somático son los núcleos, que ya vamos a hablar. Los núcleos motores, que son los que controlan la movilidad, sobre todo los núcleos que pertenecen al sistema pineal. Son los núcleos del área como el núcleo caudal, el núcleo ventricular, el núcleo subtalámico de luz y la sustancia negra, que a su vez conforman lo que nosotros denominamos el sistema extrapiramidal. El otro componente del sistema somático es el cerebro, porque el cerebro se va a encargar de controlar los movimientos voluntarios. De los movimientos voluntarios producidos por el sistema piramidal son grupos, son cosmos, son grupos que se encargan de afinar esos movimientos, es el cerebro. Ya lo vemos. Y los otros componentes del sistema nervioso somático son los pares craneales que tienen intervención en el movimiento. Son los 12 ojos importantes. Solamente son aquellos que están marcados con la cruz de David. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el 12º. ¿Por qué? Porque esos pares craneales que van a intervenir directamente en la movilidad. Todos ellos van a terminar en la vía final común, así se llama, entre el dolor
vía final común, la motoneurona inferior, es decir, la motoneurona alfa que se encuentra ubicada a nivel de la asta anterior de alfa. Todos ellos terminan ahí y es la gran efectora de los movimientos. Esta serie. Y así se llama, vía final común. Desde el punto de vista autónomo, legislativo, lo vamos a dividir en dos. Como les dije, es una implicación de componentes morfológicos. ¿Qué son estos sistemas? Son sistemas que se oponen entre sí. El sistema simpático excita y el sistema parasimpático inhibe. ¿Ok? Entonces usted tiene que saber eso. Cuando sabe que el sistema simpático utiliza como mediador, como neurotransmisor, utiliza hormonas peptídicas de tipo estimulante, como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la dopamina y la serotonina. Son estimulantes. Mientras que el parasimpático utiliza como mediador generalmente a la acetilcolina. Si usted sabe la ubicación, va a poder clarificar, sobre todo cuando le llegue un paciente que venga de trigo, que viene loco como una cabra, con unos ojos que parecen dos haces de oro y caliente como el sol. Eso es una clasificación de la es una clasificación por la comprada, esa clasificación por la comprada. Porque ese señor, al tomarse el suelo del fosforado, va a estimular al sistema simpático. Al saber la neurología le va a servir para hacer bien. Porque si no se va a llevar con los ojos de este tamaño, usted va a ver la movida y le va a llegar, porque está llegando desde el primer estudiante y todavía sigue llegando. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, ya sea de manera inadvertida o de manera intencional, se conectan y se reciben. Eso es así. O se han visto un joven abajo de cero, se tomó moras. Y no solamente le va a permitir reconocer, sino que le va a permitir tratar. Si usted tiene a alguien que usted está haciendo patología, ¿qué debe hacer? Oponerse y encerrarlo simpático. Si tenés simpático, no pasa al parasimpático. Y si tenés parasimpático, no pasa al simpático. ¿Sí? ¿Sí o no? Es sencillo si usted utiliza, por ejemplo, ¿qué le digo? El sistema parasimpático, si ustedes lo leen ahí, contrae los bronquios. ¿A quién se le contrae los bronquios? A la mamá. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Si es el sistema parasimpático, utilizar mecanismos simpáticos. ¿Qué hace el sistema simpático? Relaja los bronquios. Los fármacos que usted utiliza son fármacos que estimulan el sistema simpático. Sí, lo más fácil de saber. Entonces, saber esto le va a permitir ser realmente. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un recuerdo rápido de lo que es la célula fundamental, la neurona. La neurona es la célula muscular, la única célula que tiene dos características: excitabilidad y conductividad. Es decir, ella misma se puede estimular y ella misma puede producir su impulso. Es decir, puede generar su electricidad y puede producirla. ¿Okay? Recuerden que la neurona, cuando ustedes recuerdan su biología, es una célula que produce muchas hormonas. Si tiene muchas hormonas, debe tener mucho ribosoma. Debe tener mucho ribosoma. Es la única manera de producir proteínas. Y todos los neurotransmisores son proteínas.
Entonces, es una célula con mucha actividad que apenas se forma y hasta que nos oímos, está trabajando. Aún en el sueño, y está trabajando, produciendo las famosas ondas del sueño. Por lo tanto, debe tener una euromina o un núcleo dominio y una gran cantidad de retículo plástico y el tanto retículo plástico rugoso que el citoplasma parece la piel de un tigre, o eso se llama la sustancia biológica, o cuerpos de Higgs. Y no solamente eso, sino que las neuronas están agregadas. Las neuronas están conectadas a través de sinapsis excitatorias o inhibitorias. Por lo tanto, lo que ocurre en una neurona va a afectar al resto. Eso le va a permitir a ustedes entender en el futuro, saber si el foco orientativo en el lado derecho, el paciente va a empezar un movimiento así y va a perder la conciencia. ¿Por qué pierde la conciencia? Porque esa gesticulación se transmite hasta que llega y toca el sistema SARA, que es el sistema activador reticular ascendente. Si lo toca, lo desconecta, como si lo apagara un switch y la gente pierde la conciencia. Es decir, tienen que pensar esto para poder entender, porque la paciente o la paciente le va a decir, él le da conclusiones, pero pierde la conciencia. Hay otro que le da la conclusión y no pierde la conciencia. Esto lo hemos conversado, los sistemas de sinapsis y la clasificación es importante. La clasificación de las neuronas se ha mantenido. Hay neuronas de tipo bipolar que son necesitan generalmente en los órganos de los sentidos, visión y olfacción. Bipolares son la soma en el centro y los dedos, las prolongaciones. Parte de ahí, un tema hacia arriba y un tema hacia abajo. Las unipolares, que ya no se llaman pseudo-monopolares, se llaman ahora unipolares, son las que integran, que forman parte de los ganglios, raquídeos o espinales o ganglios autónomos, porque encontramos las células ganglionares. Mientras que las demás son las llamadas multipolares, que tienen una sola, pero tienen múltiples prolongaciones del ritmo. Y son la mayoría de la neuronas. Junto con ellas están estas células bien olvidadas, pero que son muy importantes, son las llamadas células nucleares. El oligodendrocito, el mastrocito y el microcito, formando parte del sistema nervioso central, porque en el periférico lo que encontramos es la célula Schwann. Y sin embargo, si ustedes ven por ahí, hay muchas grandes modificaciones de pacientes tetraplégicos que ya caminan. Entre la investigación en neurofisiología han mostrado. Y fíjense que ya hay un nuevo tipo, esto es del año 2023. Y es la descripción de un nuevo tipo de astrocitos que se comportan como una neurona. Esto ha ido a avanzar en algún día los pacientes que tienen falla de motilidad o falla de sensibilidad se les va a poder ayudar utilizando todas las investigaciones. Ella es una sola. La organización del sistema nervioso central, ustedes van a recordar que se hace en base a dos grandes áreas. Hacia adelante la sustancia gris, que es lo que nosotros vamos a denominar corteza, está constituida fundamentalmente por los somas. Es decir, siempre en corteza nosotros vamos a encontrar somas. Cuando yo digo soma, no tengo que decir más nada, porque estoy hablando de neuronas. ¿Qué hay ahí? Las funciones iniciales de los axones. ¿Qué hay ahí?
las vertientes. ¿Qué hay ahí? Astrocitos. Que fundamentalmente con celularidad. ¿Por qué? Porque el astrocito va a formar lo que se constituye en la barrera hematoencefálica. Mientras que sustancia blanca que vamos a formar todo el tipo de provocaciones y celularidad, es decir, vamos a formar acciones. Parte de ella mielinizada, poco o nada mielinizada, y vamos a encontrar la célula que en el caso del sistema nervioso central como oligodendrocitos, porque se encarga de sintetizar la mielina, y evidentemente vamos a encontrar microcitos, que son los que se encargan fagocitos. A su vez, el sistema nervioso central se organiza en estas tres formas: núcleos, cordones y fascículos. Estos términos son términos anatómicos, porque estos términos en fisiología cambian la denominación. Es lo mismo, ya lo mismo, pero estos términos son términos que se utilizan en anatomía. Así un núcleo, ¿qué es un núcleo? La definición es agrupación de neuronas que pueden o no estar cumpliendo la misma función. Entonces ustedes van a encontrar dentro de la neuroanatomía una gran cantidad de áreas llamadas núcleos, como las que mencioné que forman parte del sistema somático, es decir, el núcleo caudado, el núcleo subtalámico de Lewis, la sustancia negra del núcleo, el núcleo rojo. Y hay una cantidad de áreas que están separadas de lo que ya nosotros hemos descrito como sustancia gris, como cortical. Ellos están como unas físicas, por el cual evidentemente va a transcurrir la vida. Eso es un núcleo. Ahí tienen ejemplos, por ejemplo, los que están ahí. Todos estos núcleos forman parte de lo que vamos a describir como el fascículo espinal. Fue creado que a su vez está constituido por el caudado total, el álido, el subtalámico y la sustancia negra, que son los que controlan el movimiento. Aquí los tenemos lo mismo. Y lo vamos a encontrar en cualquier área de la sustancia del sistema nervioso central. En el cerebro vamos a encontrar núcleos como son estos que están aquí, el núcleo dental, el fascículo, el globoso y el enteriforme. Todo esto constituye el núcleo interpersonal. Como ustedes ven, ahí se ven las órdenes de sustancias gris. Y para complicar más, y gracias a Dios eso ha sido simplificado, la médula espinal en su sustancia gris tiene una multiplicidad de núcleos que en la historia de la neuroanatomía se mantenía, y para aprendérselo estaba Dios en su ayuda. Ahí viene 14 núcleos que están nombrados acá. Pero estos sí los sistematizados y parte de la clase de son áreas, como ustedes ven, esas indígenas son agrupaciones de neuronas que cumplen la misma función. Ahora, ¿qué es un cordón? Un cordón, quiero que quede claro, un cordón es un término estrictamente utilizado para la médula espinal. No hay cordones en otra área del sistema nervioso central. Ese término es exclusivo de la médula espinal. Cordones son áreas. Ya no de sustancia gris, sino de sustancia blanca. Entonces, vamos a encontrar la médula espinal. Tienen que saber que la médula espinal, a pesar de que no sea igual del lado derecho o del lado izquierdo, la vamos a considerar como una estructura simétrica. El lado derecho, lo digo en términos académicos, al lado izquierdo, al revés, igual al lado derecho.
eso es importante para ustedes. Sí, tiene una explicación clínica, sí, porque lo que ocurre al lado derecho se va a ocurrir al lado izquierdo. Entonces, estos cortes, llamados cortes de Brown seco o cortes transversales de la media espinal, demuestran que hay un surco anterior. Lo voy a subir. Hay un surco anterior, lo vas a pasar, que es este. Y hay un surco posterior, que es este. El surco anterior siempre es más profundo, más ancho, pero menos profundo. El surco posterior es al contrario, más estrecho, pero más profundo. Y como ustedes ven, lo dividen en partes iguales, que incluye la sustancia blanca y la sustancia gris. Pero, aquellos dos elementos, fíjense que son los elementos de los sitios de emergencia de la raíz anterior. Y si me voy por aquí, voy a encontrar el sitio de entrada de las raíces posteriores. Entonces, esto hace que yo pueda dividir la médula en 3 regiones: 1, 2 y 3. Cada una de esas regiones se va a llamar cordón. Cordón, evidentemente, esto está aquí por delante, cordón anterior. Esto es el cordón lateral y esto es el cordón posterior. Y usted dice, ¿tiene importancia eso? Sí. Porque es tan importante que en las patologías de médula uno habla, tiene una patología del cordón posterior, o tiene una patología del cordón lateral, o tiene una patología del cordón anterior. ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Sustancia blanca. Entonces, ¿quiénes son los elementos de la sustancia blanca? Los fascículos. Si son la sustancia blanca, lo que se va a afectar ahí son fascículos. Ya lo vamos a ver. Lo pueden ir pasando. Y por último, vamos a hablar de los fascículos. Los fascículos son eso. Son agrupaciones de axones que vienen o van. Si vienen del área cortical, cuando uno dice vienen, es porque parte de la corteza cerebral y termina contactando a los receptores finales de la actividad. O van, porque es al revés, parte de la periferia y llega hasta allá. Ahora, los fascículos, todos pueden tener una misma funcionalidad, pero se pueden presentar estas combinaciones. Hay fascículos que tienen el mismo origen y distinto punto final. Hay fascículos que tienen el mismo origen y tienen el mismo punto final. Hay fascículos que tienen distinto origen y distinto punto final. Y hay fascículos que tienen distinto origen y distinto punto. El término fascículo es, le repito, va a ser un término que ustedes van a utilizar en anatomía. Pero que en fisiología se van a referir a ello con otra denominación, le van a decir la vía. Entonces le van a decir la vía córtico-espinal, que es lo mismo que el fascículo córtico-espinal. ¿Ok? El siguiente. Por ejemplo, esta es la clásica y la que ustedes, los fascículos, al igual que los puntos, son múltiples, pero ustedes hay 2 fascículos que no deben olvidar: el del movimiento y el de la sensibilidad. El fascículo córtico-espinal, su nombre lo dice, la nomenclatura lo obliga. Siempre la primera palabra dice de dónde nace: córtico. Cuando uno dice en neurología córtico, es que viene de la corteza cerebral. Espinal es el sitio donde llega.
¿Ok? Entonces, el fascículo córtico espinal tiene muchos nombres en neurología. Entonces, se va a llamar el fascículo piramidal. Se va a llamar piramidal porque cuando lo veamos en la casa, nace de las células llamadas células piramidales. ¿Ok? Como ustedes ven, ese fascículo que ustedes lo van, o la vía piramidal, comienza en un lado y termina en la vía final como del otro lado. Por lo tanto, lo del lado derecho, por el izquierdo y lo del lado izquierdo. Ahora, es cruzado. Pero como ustedes ven, es cruzado a partir de una región muy específica del daño encefálico, a partir de la porción más baja del bulbo. O sea que si la lesión es aquí, se va a manifestar del mismo lado, pero si la lesión es aquí, se va a manifestar del lado contrario. Usted tiene que saber mucho de neuroanatomía para poder dilucidar dónde está la lesión. Hay muchos que dicen, ¿y para qué voy a saber eso si existe la resonancia? Resulta que la resonancia o una angioresonancia cuesta alrededor de $500 y no todo lo va a tener $500 para hacerse una resonancia. Entonces usted dice, a ver, como yo no sé de neuroanatomía, no sé qué voy a hacer. Eso es triste. Un médico diga eso. Como yo no sé nada de neuroanatomía, que se quede así. Así que, fíjense cómo la vía está en una vía espinal, pero que sin embargo hay una parte de esa vía que se llama el córtico espinal directo, es decir, que no se cruza. No se sabe porque todavía hubo una explicación este se cruzó, partió del lado derecho y terminó del lado izquierdo, pero siguió del lado. O sea, habrá un fascículo espinal cruzado, así se llama, y habrá un fascículo espinal directo, no termina en el cordón lateral, no termina en el cordón anterior. Entonces usted va a saber, ahí viene la asociación, usted sabe, va a saber si la relación es directa o cruzada. Así. Ok, entonces, si ustedes recuerdan que yo les mostré que había aproximadamente 14 grupos adolescentes. La columna alberga la médula espinal y la médula espinal está constituida por estos tres grandes sectores: cervical, torácico, lumbar, sacro y cofino, donde se encuentran los respectivos nervios. Hay 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 cofino. La razón es que el ser humano se le atrofia el coxis. ¿Ok? Eso queda un solo huequito para que salga un solo nervio. Pero al revés, tenemos 7 vértebras cervicales y tenemos nervios cervicales. ¿Por qué? Porque C1 sale por encima del cuerpo de las alas. Es decir, sale por encima de C1, que es el alas. Y es por eso que hay 8 cervicales, 8 nervios cervicales. Así es. Y esto es tan importante que si usted se supiese eso, puede hacer lo que llama la división somática del cuerpo. Cada uno de esos nervios tiene un área específica de inervación. Y son los dermatomas. Entonces, cuando la persona dice que tiene una lesión en la región almar y qué área está afectada, se siente. ¿Ven?
Esto no se lo sabe en el neurólogo. Todos los neurólogos tienen una cartulina de esta en su consultorio. Y ellos lo que hacen es explorar, y después que hacen la exploración, llegan y ubican la lesión. Afectada la región lateral externa de la pierna, eso es el eje antes de que se va a él, porque eso no ha cambiado así. Pero sin embargo, la médula es un área de sustancia blanca en la cual encontramos la sustancia impuesta en lo que se llaman las masas anteriores y posteriores. La siguiente. Y ya les adelanté que la médula a su vez está subdividida por áreas geográficas denominadas cordones, que quieren repetir en esas áreas llamadas cordones. Solamente vamos a encontrar sustancia blanca. Yo lo digo 100 veces y les pregunto qué hay en el cordón posterior y llegan y me ponen una neurona. Entonces digo yo, que si es sustancia blanca no va a haber soma, no va a haber soma. Si hay un componente de la neurona que es el axón, ¿ok? Lo representamos la siguiente, que en realidad se ve así: sustancia gris y sustancia blanca. Evidentemente, esos están conectados por el asta intermedio y que en el centro hay un numerito que es el conducto epidémico. La siguiente. Este señor sueco se dedicó a estudiar la médula espinal. Muy bien, yo España. Cuando yo digo esto España, el río me duele, porque ¿cuántos artistas más? Porque él trabajó con médula de gatos. Pero me dicen de 28 años, es decir, tenía que certificar, no lo iba a estudiar. Este señor logró sistematizar la médula espinal. Y esos núcleos que ustedes vieron, que yo les mostraba, que eran, puse 14, lo logró organizar en un sistema de láminas. Eso es. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es el sistema de laminación terrestre. ¿Cómo hizo este señor para que lo que estaba incluido dentro de los famosos núcleos se pudiese sistematizar y tiene su aplicabilidad desde hace mucho tiempo? Así es. Es importante que ustedes entiendan el sistema de la